Génesis capítulo 29. Pero quiero empezar con esta pregunta. ¿Cuántos hermanos fueron en su familia? Hombres y mujeres. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos, por ejemplo, hay una familia que tuvo 5 hermanos? 5. ¿Alguien tuvo 7? Wow. ¿Alguien tuvo 9? 9 hermanos. 9 hermanos. ¿Alguien más de 9? 10. Ok, 11. Ok, entonces de 9 para abajo, ¿verdad? Fue el mayor. ¿Alguien tuvo 2 nada más como nosotros? Sí, 2 hijos nada más. Bueno, escuchen, la familia de Pusiona, un hombre polígamo, es decir, que tenía varias esposas, y él fue el líder de una secta cristiana. Era una secta, era falso, pero usaba el nombre de Jesucristo. La iglesia, él fundó la iglesia de la nueva generación. La persona Pusiona murió en el 2021, pero dejó una gran descendencia, hermanos. Cuando él murió tenía 38 esposas, tenía 89 hijos varones y 36 hijas. En ese tiempo cuando murió era un total de 164 integrantes de su familia, contándose él. 164. Ahora, todos vivos, hermanos. Sin embargo, tras casi 2 años desde la muerte de este hombre, la familia que dejó se hizo más grande y actualmente son 199 personas, todos viviendo en una casa. 199 personas. Es interesante, hermano, cómo me llegó esta información, que se queda, hasta hacen viajes turísticos, porque es como un edificio grande. Imaginen, pueden pensar cuántos cuartos debe de tener. Todos comen a la misma hora, a la misma vez. ¿Cómo le hacen, hermanos? Es interesante. Pero vámonos a la Biblia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con tener hijos. 12 hombres y una mujer. Y fue a Jacob, el hijo de Isaac, e Isaac era hijo de Abraham. Recuerdan, ahí viene la frase muy conocida, hermanos, en las escrituras: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, en Génesis capítulo 29, del versículo 31 en adelante, las escrituras narran la descendencia de los hijos de Jacob. La descendencia de Jacob, o sea, los hijos de Jacob. Jacob llegó a ser Israel, es decir, Jacob e Israel son la misma persona, y esto es importante para comprender, hermanos, la línea de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Estos 12 hijos de Jacob o de Israel llegaron a formar las 12 tribus de Israel. Y toda la descendencia de estas 12 tribus de Israel se le conoció o se le conoce como el pueblo escogido de Dios. Se portaban, ustedes saben, pero era el pueblo escogido de Dios, simplemente en su voluntad. Dios así lo quiso. Los descendientes de estas 12 tribus forman el pueblo de Israel actualmente. Han oído el conflicto que hay el día de hoy, en estos momentos, en Israel, con quién sabe cuántas naciones allá en el Medio Oriente. Y a los que pertenecen a estas tribus se les conoce como israelitas o judíos. Ahora voy a hablar un poco más adelante de por qué judíos, de dónde viene esa palabra. Pero recordemos que Jacob se casó con las hijas de este hombre llamado Labán. Jacob realmente quería a Raquel como esposa, pero ustedes saben
el mes pasado de que Labán, el suegro, engañó a Jacob y le dio a su otra hija, la hija mayor Lea. Como Jacob amaba tanto a Lea, pues trabajó por Lea 7 años, más 7 años más trabajó por amor a Raquel. Lo precioso que vimos es de que la Biblia dice, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Pueden imaginarse, hermanos. También recordemos que Jacob es hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham, lo que acabo de decir. Y Jehová Dios escogió a Abraham para ser de bendición a todas las familias de la tierra, a todas las familias del mundo. Esta promesa se refería que de la generación de la simiente de Abraham nacería Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por medio de la fe en Cristo Jesús, la promesa hecha a Abraham se cumpliría, que todas las familias de la tierra iban a ser benditas, hermanos. Entonces vean en Génesis 29, 31 en adelante se narra el nacimiento de los 12 hijos de Jacob o de Israel. Y algo que podemos ver es que en verdad Dios está atento a los acontecimientos del ser humano. Esta es historia verídica, lo que estamos viendo es historia, esto sucedió. Y vemos a través de la Biblia, hermanos, que Dios está atento a los acontecimientos aún de familias en este planeta Tierra. Y en este caso, los ojos del Dios que creó al ser humano estaban puestos sobre una familia, sobre un hombre y su familia, Jacob, hermanos. Piensen en esto, esta verdad es algo que realmente como para hacer un alto y reflexionar en tan sublime pensamiento, hermanos, que es verdad. Porque ¿cómo es posible que el Dios que creó el mundo y todo lo que hay en el mundo pueda tener su atención o estar consciente en personas específicas que están viviendo en este mundo? Es como en inglés le llaman overwhelming, es abrumador, hermanos. O sea, deja la mente humana en shock. Si se ponen a pensar junto conmigo lo que eso significa. Sobre todo cuando tú piensas o puedes pensar que Dios está consciente de ti. Piensa en este momento en tu mente. Dios está consciente de mí. Piensa, Dios está consciente de ti. O sea, esa idea, hermanos, de que este momento Dios está consciente de mí. Y tú tal vez piensas que nadie te ama, ¿cierto? Imagínense. Tal vez piensas que nadie te pone atención. Tal vez piensas que no le importas a nadie. Tal vez piensas que tu vida no significa nada en este mundo. Sin embargo, el Dios creador del mundo en este preciso momento que me están escuchando, está mirándote en este preciso momento. El Dios que creó el ser humano, el mundo, te está mirando, está consciente de tu existencia y tiene interés en ti, tiene interés en tu vida. Jehová Dios, hermanos, siempre mira al ser humano, nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Nadie está fuera de la mente y el corazón de Dios. No existe ser humano. Y eso para mí es grandioso, es overwhelming, hermano. Ahora, Jehová Dios siempre mira las injusticias. Miren el versículo 31, hermanos. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Dice, pero Raquel era estéril. Entonces vean, Lea estaba siendo menospreciada. O sea, la primera esposa con la que se casó Jacob fue Lea, después fue Raquel. Entonces Jacob tenía 2 esposas y Lea estaba siendo menospreciada.
Jacob amaba a Lea, pero amaba más a Raquel. De acuerdo a la Biblia, hermanos, recuerdan en Génesis 29:30, vean lo que dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Amó a Raquel más que a Lea, hermanos. Entonces esto indica que Jacob tenía cierta preferencia por Raquel más que Lea. Y es obvio que Lea sentía y vivía el menosprecio de su esposo, de Jacob. Lea cada día experimentaba el menosprecio de Jacob. Probablemente, y esto ya podemos, gracias a Dios por la imaginación, hermano, pero si la Biblia dice que Lea era menospreciada, entonces probablemente el menosprecio, hermanos, era que veía la manera en que Jacob la trataba. Lea estaba consciente de eso, veía cómo la trataba Jacob a ella y cómo trataba a Raquel, ¿cierto? Tal vez le ponía más atención a Raquel, tal vez trataba de complacer más a Raquel que a ella, tal vez Jacob prefería aún la relación sexual con Raquel en lugar de con ella. A ciencia cierta no lo sabemos, pero de alguna manera la Biblia dice, Dios vio que Lea estaba siendo menospreciada por su esposo Jacob. Vemos también que Raquel tiene algo que Lea anhela. ¿Qué ven ahí, hermanos? Miren el versículo 31 y 32 juntos. Versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces vemos que Raquel era estéril. En el versículo 31, Raquel era estéril, lo cual era algo sumamente doloroso para una mujer en esta cultura, en este tiempo. Porque lo que más deseaba un hombre era que su esposa le diera hijos, hermanos. Y la mujer también lo que más deseaba era darle hijos a su esposo. Pero para la mujer era muy importante que ella pudiera darle hijos a su esposo. Y Raquel tenía el amor de Jacob, ¿cierto? Porque Jacob amaba a Raquel, pero Raquel no le daba hijos a Jacob, era estéril. Entonces Raquel era estéril y no le podía dar hijos. Y por el otro lado, Lea anhelaba lo que Raquel tenía, el amor de su esposo, porque Lea sentía que Jacob no la amaba. Los hijos son una bendición de Dios, hermanos, y en este tiempo, como lo dije, el tener muchos hijos era motivo de orgullo, pero también indicaba, ¿sabe?, prosperidad, bendición de Dios, y aún implicaba seguridad para toda la familia. Porque entre más grande era la familia, pues más grande era la posibilidad de vencer al enemigo, una familia. Si se ponen a pensar, una familia de 50 personas que se pusiera a pelear con una familia que nada más son 5 personas, pues obviamente la familia grande implicaba más seguridad. Muy diferente a los tiempos del día de hoy, ¿cierto, hermanos? En que algunas familias solo quieren y planean tener 2 hijos. Y ahí caemos mi esposa y yo. Ya les dije, ya les confesé que I regret. Lo lamento, hermanos, pero ya no puedo ir para atrás con el tiempo. Pero otros matrimonios saben que planean tener solamente un hijo. Planean tener un hijo nada más y ahí le paran, hermanos. Y muchos el día de hoy prefieren tener a Firulais y no tener hijos, ¿cierto? Hasta le llaman hijo al perro. Sabemos que es un perro, no es un hijo, pero no quieren tener hijos ya el día de hoy. Muy diferente al tiempo de hoy. La realidad es que existen familias que aún tienen muchos hijos, pero los tiempos están cambiando, han cambiado mucho y eso es lo que estamos viendo. Entonces vean, vimos ok, déjenme
para recordar aquí, que Raquel tiene lo que Lea anhelaba y era el amor del esposo, pero también vemos después que Lea tiene lo que Raquel anhela. ¿Qué era, hermanos? ¿Qué era lo que Lea tenía y Raquel anhelaba? Hijos, ¿cierto? Hijos, hermanos. Cuando el Señor Dios vio que Lea era menospreciada, ¿qué hizo el Señor? Le dio hijos a Lea, hermanos, para que se los diera a Jacob. Entonces Lea, si vemos ahí, engendra a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Jacob de Lea, o sea, pero son hijos de Jacob. Y ahora Lea, tiene lo que Raquel anhela, y eran hijos. ¿Qué vemos en esta? Creo, si ya lo leyeron, hermanos, si no, por eso les animo, tengan la Biblia y en este momento, si no lo leyeron en su casa, estén ahí viendo, vean lo que sucedió, hermanos, porque cómo se enfrentó esta familia a esa situación. Tanto Jacob como Lea como Raquel recurren a lo que se conoce como la carne, el poder de la carne. Siempre, personalmente, hermanos, siempre que yo trato de ayudar espiritualmente, ya sea a matrimonios, a parejas o a personas así individuales, tengo que hablarle de lo que es las obras de la carne. Siempre. Y si hay algunos de los que están aquí que han platicado conmigo, recuerdan eso. Siempre digo a la carne. O respondes en la carne o respondes en el espíritu. Y todo ser humano, cristiano o no cristiano, tiene lo que se conoce como deseos de la carne. Sea cristiano o no sea cristiano, podríamos decir que la carne es cuando el ser humano trata de resolver sus problemas o de suplir sus necesidades usando su propia sabiduría, sus propios recursos, ignorando a Jesucristo. Sea cristiano o no sea cristiano. Y en esta narración de la vida de Jacob, junto con sus esposas, vean la manera en que tratan de ser felices como familia. ¿Cómo lo hacen? En el poder de la carne. Porque de acuerdo a lo que ellos pensaban, hermanos, era que se enfrentaban. Recuerdan que Dios a Abraham le hizo promesa, le hizo la misma promesa a Isaac y también a Jacob, hermanos. Era nada más de creer. Creer, así va a ser, porque Dios todo lo que promete, Él lo cumple. ¿Qué es lo que hace Lea y Raquel para resolver sus problemas? O para suplir sus necesidades, actuar en el poder de la carne. Es decir, tanto Lea como Raquel comienzan a tratar de resolver sus problemas y suplir sus necesidades según lo que ellas pensaban. Y así, hermanos, comienza una serie de manipulación humana, de maquinaciones y tensiones en las relaciones de esta familia. Y si leen de esos versículos, hermanos, en adelante, pongan atención a lo que decía cada mujer cada vez que quedaba embarazada o que tenía un hijo, ¿cierto? Siempre decían algo. Vean el versículo entonces 32 de Génesis 29, el versículo 32. El primer hijo de Jacob o Israel fue Rubén, hermanos. Pero Rubén, aunque es el primero, el mayor, no es el que comenzaría el linaje de quien vendría Jesucristo. ¿Quién fue? Judá, hermanos. Judá fue al que Dios usaría para que según la carne naciera nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Fue Judá, uno de los descendientes importantes de Judá fue el rey David. De Judá, de uno de los hijos de Jacob, hermanos, vino o nació el rey David, a quien Dios también le hizo la promesa de que su reino sería eterno. ¿Recuerdan? Y eso sería por medio de Jesucristo, el hijo de David. Por eso se le conoce en el Nuevo Testamento. Notemos cómo Lea desea conseguir el amor de su esposo. El versículo 32, hermanos.
Ahora, por tanto, me amará mi marido. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahora que ya le dio un hijo, me va a amar mi esposo. Cuando tiene el tercer hijo, miren en el versículo 34, después de que tuvo el tercer hijo, ¿qué dijo? Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado 3 hijos. En verdad, la declaración de Lea, hermanos, ha mirado Jehová mi aflicción, es verdadera, porque miren el versículo 31, que vio Dios la aflicción de Lea y le dio hijos. Pero no era la voluntad de Dios de que Lea usara esa bendición de Dios, o sea, los hijos, para forzar el amor de su esposo hacia ella. Se están dando cuenta, hermanos, la mentalidad, lo que sucede, y esto se escribió, pues hará unos más de 2000 años, con toda seguridad, 3000 años atrás, y miren el comportamiento del ser humano. Miren aquí a Lea, hermanos, me va a amar mi esposo, ahora sí se va a unir conmigo porque le he dado 3 hijos. Es verdad, hermanos, pero no es la voluntad de Dios de que usara a esos hijos o esa bendición de Dios para forzar a que su esposo la amara. En realidad no hay necesariamente nada malo en que una mujer desee ser amada por su esposo, ¿cierto? ¿Hay algún problema, hermanas, hermanos, de que una esposa desee que su esposo la ame? Pues claro que no, ¿cierto? Se supone que el esposo ame a su esposa y le muestre su amor. No solamente que le diga que la ama, ¿cierto? Pero que le muestre su amor. El problema es cuando el ser humano trata de forzar, trata de sacar ese amor usando métodos equivocados, hermanos. Usando manipulaciones o métodos que en realidad se llama el poder de la carne. No es eso en la carne tratar de que mi esposo me ame. Y siempre que hablo también ahora a las quinceañeras, platico del noviazgo y platico de lo que es el abuso, y siempre saco a la señorita Laura en América, donde es increíble cómo la mujer está ahí en público siendo pisoteada, está el hombre allá sentado con la amante, y la mujer, la esposa, va y se le arrodilla y le dice: tráete, si quieres a tu amante, tráetela a vivir con nosotros. ¡Qué tremendo, hermano! Y la expresión es que yo lo amo, señorita Laura. A la señorita Laura le daba mucho coraje eso. Entonces, hermanos, vean, ¿qué es lo que hicieron Lea? Bueno, empezaron a manipular de una y otra manera, etcétera. Y he dicho antes que bueno, vamos a aplicarlo para el día de hoy, hermano. En realidad, otra vez dije, no hay nada de malo. El problema es que el ser humano trate de, en el poder de la carne, sacarle el amor a otros seres humanos. Y he dicho yo que la psicoterapia moderna, ¿saben lo que hace? Es precisamente fortalecer la carne en la persona. Por eso necesitamos tener cuidado cada vez que hablemos con un psicólogo, un psiquiatra o un psicoterapeuta. Porque si no cree en Dios, lo único que puede hacer es dar consejos, opiniones humanas. Es decir, fortalece a que el ser humano haga las cosas a su manera y conforme lo crea. Tener mucho cuidado, hermanos, son prácticamente fortalecimiento de la carne. Todo ser humano, esta es la realidad, que nace en este mundo, nace con una necesidad espiritual, recuerden, de amor y aceptación incondicional. Todo ser humano que nace en este mundo nace con una necesidad espiritual de ser amado y aceptado de una manera incondicional. Y gracias a Dios, porque solamente Jesucristo puede suplir esa necesidad. No la puede suplir nada aquí en la tierra, ni nadie en esta tierra. Solo Dios, por medio de una relación con su Hijo Cristo Jesús. Se soluciona, hermanos. Entonces ya el hombre, tanto el hombre como la mujer, no van a ser manipulados por nadie aquí en la tierra.
como hijos de Dios, necesitamos comprender bien lo que solo Jesucristo puede saciar en tu corazón. Es entenderlo, hermanos. Solo Cristo satisface. Es una de las necesidades más profundas del alma del ser humano. Sentirse amado y aceptado incondicionalmente. Entonces dejemos de actuar en la carne tratando de satisfacer esa necesidad, porque nunca lo vas a lograr. Y recurres a un método en la carne, aquí en la tierra o en una persona, vas a ser desilusionado. Y vas a buscar por otro lado y vas a volver a ser desilusionado. Y vas a buscar por otro lado y vas a volver a ser desilusionado. ¿Por qué? Porque esa necesidad nada en la tierra la suple, ni nadie en la tierra la suple. El ser humano tiene que ver hacia arriba, y solamente Jesucristo llena esa necesidad, la suple, hermanos. Y por eso, como hijo de Dios, necesitas pensar esto. Si no eres hijo de Dios, ven a Jesucristo. Él es la única esperanza. Y ya sabemos cómo puede el Hijo de Dios no satisfacer deseos de la carne andando en el Espíritu. Y me gusta como dice Gálatas 5:16 de la versión Reina Valera actualizada del 2015. Dice: digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los deseos de la carne. Anden en el Espíritu y así jamás van a satisfacer deseos de la carne. En toda esta historia de la vida de Jacob, hermanos, vemos a Dios moverse a pesar de los pecados de Jacob y su familia. Escuchen esto, hermanos. Dios no se está moviendo en la vida de Jacob y de su familia por los pecados que cometieron o debido a los pecados que cometieron. Dios se está moviendo, hermanos, en la vida de Jacob a pesar de sus pecados. Cuando vemos los pecados de personajes bíblicos, es muy importante que entendamos esto, y quiero que pongan atención. Cuando vemos pecados que, por ejemplo, el rey David y Salomón y todas las personas de la Biblia, hermanos, cuando vemos que cometieron pecados, la Biblia no está animando al ser humano, en especial a los cristianos, a que sientan libertad de llevar una vida de pecado, ¿cierto? Pensando que a Dios no le importa y que de todas maneras los cristianos van a experimentar la bendición de Dios. No lo tomen así, son pecados y Dios siempre condena el pecado. Si una persona razona de esa manera, él está creyendo la mentira de Satanás. Y créanme que, o tal vez no lo van a creer, pero yo al menos conocía a una persona, un hombre, pero pues se veía tal vez cínico, pero él, según decía, bueno, el adulterio, el rey David adulteró, entonces si la Biblia lo menciona, tiene que ser algo bueno, que no está mal delante de Dios. Viéndole la cara y conociendo el pecado del ser humano, hermano, era cínico y descarado, ¿cierto? Simplemente, pero sabía que no está permitido el adulterio. Entonces, recordemos también que en ese tiempo de la vida de Jacob, Dios todavía no había dado los 10 mandamientos, ¿cierto? Eso llegó hasta Moisés. Aquí no había la ley de Dios a la cual dijera no adulterarás o no matarás, no asesinarás, nada de eso, hermano. Ni siquiera existía el pueblo de Israel. Era pecado, hermanos, lo que Jacob hacía, pero no había una ley que lo condenara. Y también en el Nuevo Testamento, hermanos, si no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Y por eso Jesucristo vino y cumplió la ley. Ya no hay más ley. Por eso es que Dios no nos inculpa de pecado a los hijos de Dios, aun cuando pecamos. Es pecado absolutamente. Pero Cristo ya quitó la ley por medio de Él cumplir, hermanos, la ley del Señor. Entonces, ¿cómo era que Jacob y su familia podían saber lo que era bueno y lo que era malo? Si no había ley, no estaban los 10 mandamientos, ¿cómo
era entonces que Jacob y la familia podían distinguir este es bueno, este es malo a los ojos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? La conciencia. La conciencia Dios se la puso al ser humano. Y la conciencia, no, el ser humano no tiene ni que creer en Dios o ir a una iglesia o leer la Biblia. Dios a todo ser humano le dio conciencia. Tu conciencia te reclama cuando haces algo malo. Tu conciencia te aprueba cuando haces algo malo. Conciencia, ¿entiende la palabra conciencia? Ciencia es conocimiento. Con conocimiento es que tú haces las cosas de una manera, hermano, aún sin la ley. Además de todo esto, Jesucristo aún no iniciaba su pacto de gracia. En el pacto de gracia, bajo el pacto de gracia, cuando la persona se arrepiente, viene el Espíritu Santo de Dios a hacer una habitación en ese ser humano. Entonces vean, por eso es que mucho más sabemos lo que es bueno y lo que es malo por el Espíritu Santo que nos fue dado. Del versículo 33 al versículo 35, si se dan cuenta, hermanos, nació Rubén, nació Simeón, nació Leví y nació Judá, hijos de Jacob por medio de Lea, hermanos. Rubén quiere decir ver un hijo. Por eso le dijo, mira un hijo, tuve un hijo. Simeón quiere decir oído o escuchado. Leví quiere decir unión. Y Judá significa alabanza. Ahora vamos al capítulo 30, el versículo 1. Miren lo que sucede. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Raquel? ¿Qué cosa vio Raquel? Que no daba hijos a su esposo. Entonces, ¿qué fue lo que surgió? No del Espíritu Santo, obviamente, de la carne. Tuvo envidia. ¿De quién? De su hermana. Y miren cómo va a su esposo, a Jacob. Hermanos, recuerden que ella era estéril. Pero miren cómo va en el versículo 1. Dame hijos o si no me muero. Qué tristeza, hermanos, la de Raquel. Y también vean el valor o el significado tan grande e inapropiado que pone en el hecho de tener hijos. Eso no está bien. Así, hermano, no está bien. Esto no está bien. El que un ser humano ponga su corazón así de esta manera en algo aquí en la tierra. Y le decía, dame hijos, le decía a Jacob, dame hijos. Y digo, pero pues ¿cómo le hacía Jacob? Si ella era estéril, hermanos. En realidad era poner en los hombros de Jacob una gran carga, ¿cierto? Le estaba poniendo su felicidad de ella, de Raquel. Imagínense al esposo que la felicidad de su esposa dependa de él. Y sobre todo en algo que es imposible. ¿Qué hacía Jacob, hermanos? Pero vean aquí a Raquel. Si Jacob le daba hijos, Raquel iba a ser feliz. Si él no le daba hijos, Raquel no iba a ser feliz, inclusive hasta podía morirse. Yo sé que porque vean hermanos,